Evangelio de hoy. Miércoles 5 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, una gran multitud iba con Jesús. Y él, volviéndose, les dijo: Si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién, cuando quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo suficiente para acabarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda terminarla. Y todos los que lo vean empiecen a burlarse de él, diciendo: Este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a deliberar si con 10,000 hombres podrá hacer frente al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada para pedir la paz. Lo mismo vosotros. Si no renunciáis a todos vuestros bienes, no podéis ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Lucas presenta una serie de enseñanzas de Jesús que, aunque en apariencia duras y exigentes, son profundamente reveladoras acerca de lo que significa ser un discípulo genuino. En estos versículos, Jesús nos invita a reflexionar sobre el precio del discipulado y la seriedad con la que debemos tomar nuestra relación con Él. No es un llamado a seguirlo a la ligera, sino un desafío a vivir una vida cristiana que requiera sacrificios y decisiones radicales. A lo largo de este análisis, profundizaremos en el contexto histórico y teológico de estas enseñanzas, para entender mejor su significado. El desafío radical del discipulado. En primer lugar, es importante comprender el tono desafiante que Jesús utiliza al dirigirse a la multitud que lo sigue. Las palabras de Jesús no son dirigidas solo a un grupo selecto de personas, sino a todos aquellos que se sienten atraídos por su mensaje. En este sentido, la invitación de Jesús a seguirlo no es una llamada superficial, sino una convocatoria a un cambio radical en la vida de quien decida aceptarla. El llamado es claro. Seguir a Jesús implica un compromiso total con Él, sin reservas ni condiciones. Si alguien viene a mí y no odia a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras, que pueden resultar sorprendentes y desconcertantes, son un claro ejemplo de la paradoja que a menudo encontramos en las enseñanzas de Jesús. En lugar de promover el amor familiar como un valor supremo, como podríamos esperar, Jesús exige que el amor a Él sea aún más grande. Este odio no se refiere a un desprecio real hacia la familia, sino a una preferencia radical por Jesús. Jesús está diciendo que el amor a Él debe ser tan profundo y tan prioritario que todo lo demás, incluso las relaciones más queridas, deben quedar subordinadas a Él. Este llamado puede resultar difícil de aceptar,
especialmente en una sociedad donde la familia ocupa un lugar central en la vida de las personas. Sin embargo, Jesús nos invita a una revalorización de nuestras prioridades. Ser discípulo implica una disposición a seguirlo incluso cuando eso signifique conflictos con los lazos familiares o sociales. El discipulado no es un camino fácil ni cómodo, sino uno que demanda sacrificios y, a veces, la ruptura de relaciones que no están en armonía con el llamado de Jesús. La cruz como símbolo del discipulado. En la segunda parte del pasaje, Jesús habla de cargar con la cruz. El que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esta imagen de la cruz es fundamental para comprender el tipo de discipulado al que Jesús nos llama. La cruz en tiempos de Jesús era un instrumento de tortura y ejecución. Algo totalmente opuesto a la gloria que muchos esperaban del Mesías. Sin embargo, Jesús la utiliza aquí como un símbolo del sacrificio y la entrega radical que implica seguirlo. El cristiano no puede ser discípulo de Jesús sin estar dispuesto a cargar su propia cruz, a aceptar el sufrimiento y la renuncia que forman parte del camino cristiano. La cruz no es solo una carga física, sino también espiritual y emocional. Seguir a Jesús implica estar dispuesto a sufrir por Él, a aceptar las dificultades que vienen con el ser fiel a su mensaje. Este sufrimiento no es en vano, sino que tiene un propósito redentor. La cruz es también el lugar donde se experimenta la unión con Cristo, quien, al cargar con la suya, redime a la humanidad. De este modo, el discípulo no solo sigue a Jesús en la alegría, sino también en el dolor y el sacrificio. La invitación a llevar la cruz es una llamada a la fortaleza interior y a la aceptación de la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad implique sufrimiento. El cristiano no debe temer a la cruz, sino abrazarla como el camino hacia la verdadera vida. Este acto de entrega se convierte en una forma de imitar a Cristo, quien se entregó completamente por amor a la humanidad. El precio del discipulado. A continuación, Jesús presenta dos parábolas para ilustrar la importancia de calcular el costo del discipulado. La primera parábola es la del hombre que quiere construir una torre. Pero antes de comenzar la obra se asegura de tener los recursos suficientes para terminarla. La segunda es la del rey que, antes de ir a la guerra, evalúa si tiene suficientes tropas para enfrentarse al enemigo. Ambas parábolas subrayan la necesidad de reflexionar cuidadosamente sobre lo que implica seguir a Jesús. El discipulado no es algo que se pueda tomar a la ligera. No es suficiente con entusiasmarse al principio, sin tener en cuenta los sacrificios y dificultades que surgirán a lo largo del camino. Como el hombre que quiere construir una torre, el cristiano debe asegurarse de que está dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús hasta el final. Jesús no nos invita a un seguimiento superficial ni emocional, sino a un compromiso profundo y radical que nos transforme por completo. En este sentido, las parábolas también nos hablan de la importancia de la perseverancia. No basta con comenzar bien, sino que debemos asegurarnos de poder mantenernos firmes en nuestra decisión de seguir a Jesús. La vida cristiana es un camino que exige constancia y fidelidad.
incluso cuando las dificultades se hacen más evidentes. La renuncia a los bienes materiales. En la última parte del pasaje, Jesús señala que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no renuncia a todos sus bienes. Aquí, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los bienes materiales. El dinero, las posesiones y los logros terrenales no son, por sí mismos, malos. Pero pueden convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios si los colocamos en primer lugar. El llamado a la renuncia no es una condena del bienestar material, sino un recordatorio de que los bienes materiales no deben ser el centro de nuestra vida. El cristiano está llamado a tener una actitud desapegada hacia los bienes de este mundo. No se trata de vivir en la pobreza extrema, sino de no dejarse esclavizar por el deseo de acumular riquezas. La verdadera riqueza es la que se encuentra en la relación con Dios, en el amor y en el servicio a los demás. Cuando uno renuncia a los bienes materiales, no solo se despoja de lo superfluo, sino que se abre a una vida más plena, centrada en los valores del reino de Dios. Esta renuncia no es fácil, especialmente en un mundo que valora tanto el éxito material. Pero Jesús nos invita a descubrir que la verdadera paz y felicidad no dependen de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad para vivir según los principios del Evangelio. La radicalidad del llamado cristiano. En conjunto, las enseñanzas de este pasaje nos muestran la radicalidad del llamado cristiano. Ser discípulo de Jesús no es un camino de confort ni de éxito mundano. Al contrario, es un camino de sacrificio, renuncia y compromiso total con Él. La vida cristiana es una invitación a vivir de manera contracultural, a romper con las lógicas del mundo que nos invitan a buscar poder, riqueza y placer, y a seguir una lógica diferente, la de la entrega, el servicio y la solidaridad. El Evangelio de Lucas, a través de estas palabras de Jesús, nos llama a un discipulado que no puede ser reducido a una simple adhesión a una doctrina o a una serie de normas externas. El seguimiento de Jesús es una entrega total de nuestra vida. Una vida que debe estar dispuesta a perderse para ganarse a sí misma en Cristo. Solo cuando renunciamos a nuestras pretensiones de autosuficiencia, de control y de dominio sobre nuestras circunstancias, podemos ser verdaderos discípulos de Jesús. El pasaje de Lucas es un llamado a un discipulado serio, exigente y radical. Nos recuerda que seguir a Jesús es un compromiso que requiere sacrificio, renuncia y una entrega total a Él. La cruz, el sufrimiento y la renuncia a los bienes materiales son solo algunos de los elementos que caracterizan este camino. Sin embargo, este discipulado no es una carga pesada, sino el camino hacia una vida verdadera, plena y orientada hacia el reino de Dios. Este desafío de Jesús no debe ser visto como un obstáculo, sino como una invitación a vivir de manera más auténtica, a descubrir un propósito más profundo y a experimentar la verdadera libertad que se encuentra en seguir a Cristo. El precio del discipulado es alto, pero la recompensa es incalculable. La vida eterna en comunión con Dios. La invitación a vivir con propósito y dirección. La continuación de este pasaje
De Lucas nos lleva a pensar en el propósito profundo que subyace en la decisión de seguir a Jesús. El discipulado no es solo un acto individual, sino que es también una llamada a formar parte de un proyecto divino más grande. Cuando Jesús habla del precio del discipulado, no solo está instando a los discípulos a hacer sacrificios personales, sino también a integrarse en una misión universal, que implica la transformación de la humanidad. No se trata simplemente de renunciar por renunciar, sino de orientarse hacia un propósito mucho más grande que lo que uno podría lograr a través de sus propios esfuerzos o logros materiales. Al invitar a la multitud a seguirlo con total entrega, Jesús les muestra que el propósito de la vida humana no se encuentra en la acumulación de riquezas ni en la perpetuación de relaciones o estructuras sociales que carecen de un fundamento divino. En lugar de buscar una vida cómoda o placentera, el cristiano es invitado a vivir una vida que se alinee con el reino de Dios. Un reino que se edifica no sobre la base de poder y control, sino sobre los cimientos de la justicia, la paz y el amor. En este sentido, el cristiano es llamado a ser un testigo de ese reino aquí y ahora, no solo esperando una recompensa futura, sino viviendo desde ya los valores del Evangelio. Esto implica un estilo de vida que se resiste a los valores del mundo, como el individualismo, el egoísmo y la competencia desmedida, y se orienta hacia la solidaridad, la compasión y el servicio a los demás. A través de este estilo de vida, los discípulos de Jesús son llamados a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, testificando de una manera radical lo que significa vivir según el Evangelio. La espiritualidad del sacrificio y la entrega. Una de las características esenciales del discipulado que Jesús propone es la vivencia profunda de una espiritualidad basada en el sacrificio y la entrega. Esta espiritualidad no se entiende en términos de sufrimiento por sufrimiento, sino como un medio para alcanzar una vida plena en Cristo. El sacrificio que Jesús menciona está relacionado con la transformación interior de quien decide seguirlo. No es simplemente una cuestión externa de dejar cosas materiales o relaciones, sino un proceso profundo de conversión interior. El sacrificio, en este contexto, no es algo negativo ni un castigo, sino una vía para liberarse de la esclavitud a los bienes materiales y a las estructuras de poder que nos alejan de Dios. Jesús nos invita a una libertad radical, aquella que proviene de un corazón desprendido de los ídolos del mundo. Este tipo de sacrificio es el que permite al discípulo vivir plenamente la vida cristiana, no como una carga pesada, sino como un acto de amor y de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La cruz se convierte entonces en un símbolo de la gracia. Una gracia que capacita al discípulo para vivir con generosidad, para amar sin condiciones, y para ser un instrumento de paz y justicia en el mundo. La paradoja del seguimiento, perder para ganar. Una de las paradojas más profundas de las enseñanzas de Jesús es la invitación a perder la vida para ganarla. Este es uno de los mensajes centrales del Evangelio. Y es una idea que se repite a lo largo de los relatos evangélicos. Al seguir a Jesús, el discípulo está llamado a morir a sí mismo, a sus propios deseos egoístas, a sus planes y a su forma de entender el mundo, para poder resucitar a una vida nueva en Cristo.
Este morir a uno mismo no es solo un acto simbólico, sino una decisión diaria de abandonar las lógicas del ego y del interés personal para vivir según los principios del reino. Jesús nos enseña que solo cuando estamos dispuestos a perder nuestra vida por Él y por el Evangelio, realmente la ganamos. Es a través de la entrega total y de la renuncia a todo lo que nos impide vivir plenamente como hijos de Dios, que experimentamos la verdadera libertad y la verdadera vida. Este es un proceso de despojo, de dejar atrás lo que nos ata y nos limita, para abrirnos a una vida nueva, transformada y fecunda. Es una vida en la que lo que antes considerábamos valioso y esencial se convierte en secundario, porque lo más importante ya está presente: la relación con Dios, el amor a los demás y la vivencia de los valores del reino. La importancia de la perseverancia y la fidelidad. El discipulado de Jesús es un llamado no solo a un seguimiento inicial, sino a una fidelidad constante y perseverante a lo largo de toda la vida. Las parábolas de la torre y del rey que Jesús utiliza en este pasaje subrayan la necesidad de pensar cuidadosamente sobre el camino que se va a tomar. No se trata solo de un impulso momentáneo, sino de una decisión profunda que debe mantenerse firme frente a las dificultades y los desafíos que surgirán en el camino. Este llamado a la perseverancia es crucial, ya que el seguimiento de Cristo no está exento de dificultades. El cristiano debe estar preparado para enfrentar tribulaciones, rechazos y desafíos que pondrán a prueba su fe. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de prueba donde el discípulo puede experimentar de manera más real y profunda la gracia de Dios, que le da la fuerza para seguir adelante. La perseverancia en el camino del discipulado es una prueba de autenticidad, de que el seguimiento a Jesús no es una cuestión de conveniencia o de emoción pasajera, sino una decisión fundamentada en una relación viva con Cristo. A lo largo de este camino, la fidelidad al Evangelio se va consolidando, no solo a través de actos visibles de renuncia o sacrificio, sino también en la vida interior, en la relación constante con Dios en la oración, en la reflexión sobre las Escrituras y en el testimonio cotidiano de vida cristiana. La perseverancia no es un esfuerzo humano aislado, sino una respuesta a la gracia divina, que siempre da la fuerza para continuar, incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba. El discipulado como comunión. Es importante señalar que el discipulado de Jesús no es un camino solitario, aunque se nos invita a tomar decisiones radicales y a hacer sacrificios personales. Estas decisiones no se toman de manera aislada, sino dentro de una comunidad de creyentes. La vida cristiana está destinada a vivirse en comunión, en fraternidad con los demás discípulos de Jesús. La Iglesia, como comunidad de seguidores de Cristo, tiene la misión de acompañar, sostener y fortalecer a cada discípulo en su camino. El discipulado no se trata solo de una relación individual con Dios, sino de una relación comunitaria, en la que los creyentes se edifican mutuamente, comparten sus cargas y se ayudan a mantenerse firmes en la fe. La Iglesia es un lugar donde el seguimiento de Cristo se vuelve más real y concreto, donde las luchas personales se comparten, y donde se recibe apoyo para mantener la fidelidad en medio de las adversidades.
Además, el discipulado no es solo un ejercicio de renuncia individual, sino un llamado a vivir para los demás. El seguimiento de Jesús lleva a la misión: a servir a los más necesitados, a ser sal y luz en el mundo. El verdadero discipulado se manifiesta en obras concretas de amor y servicio, en la ayuda al prójimo y en la promoción de la justicia y la paz. El precio de la vida eterna. Al final de todo este pasaje, Jesús nos revela una verdad profunda. Aunque el discipulado implique un costo elevado, ese costo se ve más que compensado por la recompensa eterna que nos espera. Seguir a Cristo no es un sacrificio vacío, sino un camino que nos lleva a la vida plena, a la comunión con Dios y a la realización de nuestro verdadero propósito como seres humanos. El discipulado no es un fin en sí mismo, sino el medio a través del cual participamos en la vida eterna que Dios nos ofrece. Por lo tanto, aunque las exigencias del discipulado pueden parecer duras e insostenibles en ocasiones, debemos recordar que la recompensa es mucho mayor. El seguimiento de Jesús, aunque implica sacrificios y renuncias, nos lleva a un destino final de felicidad, paz y amor eterno en la presencia de Dios. Este es el verdadero tesoro, que justifica todos los sacrificios que podamos hacer en este camino de fe. El discipulado como un desafío existencial. La invitación que Jesús hace en este pasaje del Evangelio va más allá de una simple elección moral o una acción aislada. Se trata de una invitación que afecta las fibras más profundas de nuestro ser. El seguimiento de Jesús no es un acto puntual, sino una postura existencial ante la vida. El discípulo de Jesús debe vivir bajo una nueva perspectiva, que desafía las estructuras y valores que el mundo presenta como fundamentales. El mundo nos enseña que el éxito se mide en términos de poder, riqueza, popularidad y control. Pero Jesús nos invita a vivir con una orientación completamente distinta. La vida cristiana no es un camino de búsqueda de logros temporales, sino un camino de trascendencia que encuentra su sentido y plenitud en la relación con Dios y en la vida según su voluntad. Este desafío existencial nos enfrenta a replantear nuestras prioridades y a descubrir, a través del sufrimiento y la renuncia, un propósito superior en nuestra existencia. La importancia del despojarse para encontrar la verdadera libertad. El llamado al desapego que Jesús propone no solo se refiere a los bienes materiales, sino a un despojo interior que permite a la persona encontrar su verdadera libertad. La renuncia a las posesiones no debe ser vista como un acto de privación o sufrimiento innecesario, sino como una oportunidad para liberarse de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. Jesús nos invita a cuestionar nuestras dependencias de los bienes materiales y a descubrir que la verdadera libertad no se encuentra en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad para vivir con corazón libre. Cuando nos liberamos del afán de poseer y controlar, nos hacemos más receptivos a la voluntad de Dios y a las necesidades de los demás. La libertad cristiana es una libertad de servicio, que nos permite vivir sin miedo al futuro, sin aferrarnos a lo que nos da seguridad superficial, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. La vida cristiana como una constante renuncia. La vida cristiana, según este pasaje, es un continuo ejercicio de renuncia. Sin embargo,
Esta renuncia no se comprende de manera negativa, como algo que debemos sufrir sin razón. Es un proceso de purificación, un camino hacia la autenticidad. Renunciar a lo que nos impide ser verdaderamente libres y auténticos ante Dios y ante los demás es un acto de amor y madurez espiritual. La verdadera libertad cristiana no es la que busca el ego o el confort personal, sino la que está orientada hacia los demás y hacia el reino de Dios. Esta renuncia no es, por tanto, un acto de despojo vacío, sino un camino de conversión hacia el amor verdadero, que es generoso y desinteresado. Cuando renunciamos a lo que nos ata, crecemos en nuestra capacidad de amar con un amor más puro y menos egoísta. Un amor que no busca recompensas inmediatas, sino que se da de manera incondicional. El verdadero discipulado, un camino de purificación interior. El discipulado es, ante todo, un proceso de transformación interna. La llamada de Jesús no es a seguirlo simplemente como un líder más, sino a caminar con él en un proceso de purificación del corazón. El cristiano está llamado a vivir una vida de conversión continua, en la que sus actitudes, deseos y motivaciones sean purificados por la gracia divina. Jesús nos invita a cambiar nuestras expectativas y a desapegarnos de las falsificaciones de la felicidad que nos ofrece el mundo. A lo largo del camino del discipulado, la vida cristiana nos enfrenta a nuestras propias sombras y a nuestros deseos desordenados. La cruz se convierte así en el lugar donde nuestras pasiones, egoísmos y vicios son transformados por el amor redentor de Cristo. El discipulado es una invitación constante a ir más allá de nuestras limitaciones humanas, hacia un crecimiento en la santidad y la unidad con Dios. El valor de la perseverancia en el camino de la fe. La perseverancia es otro de los aspectos fundamentales del discipulado según Jesús. El seguimiento de Cristo no es un camino lineal ni fácil, y está lleno de obstáculos que pueden hacer que el discípulo dude, se desanime o quiera abandonar. Por eso, Jesús utiliza las parábolas de la torre y el rey en su discurso, para alertarnos de que la vida cristiana es un camino de largo aliento que requiere reflexión, preparación y resistencia. La perseverancia en la fe no es una cuestión de voluntad humana únicamente, sino una gracia que se recibe a través de la oración y la vida sacramental. La vida cristiana exige que el discípulo no se quede solo en los momentos de entusiasmo inicial, sino que se mantenga firme en la fe, incluso cuando las dificultades y los retos se presentan. La gracia divina sustenta nuestra perseverancia, pero esta también requiere una disposición personal para seguir adelante, a pesar de las dificultades. La paradoja de la muerte y la resurrección en el discipulado. Una de las grandes paradojas del discipulado cristiano es la relación entre la muerte y la vida. Jesús no solo habla de tomar la cruz, sino también de perder la vida para ganarla. Esta es una verdad radicalmente contracultural, porque nos dice que solo a través de la muerte al ego, al pecado y al amor desordenado, podemos llegar a la verdadera vida. Esta paradoja está presente en todo el Evangelio. La resurrección viene después de la muerte. La gloria viene después del sufrimiento. Y la vida eterna se obtiene solo a través de la muerte temporal al pecado. Jesús, al cargar con su cruz
Nos muestra el camino a seguir. La muerte al ego y al pecado no es solo un sufrimiento inevitable, sino un medio para acceder a una vida más profunda, más auténtica, más divina. En este sentido, el cristiano está llamado a vivir cada día como un acto de muerte y resurrección. Morir a sí mismo y resucitar en Cristo. Viviendo según el Espíritu. El discipulado en un mundo de valores opuestos. El llamado al discipulado en este pasaje de Lucas también nos invita a ser conscientes de la tensión constante entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo. En una cultura que promueve el individualismo, el consumismo y la búsqueda de placeres inmediatos, el cristiano está llamado a vivir de manera contracultural. El discipulado no es una opción cómoda ni una adaptación a los estándares del mundo, sino una vida que, muchas veces, entra en conflicto con las expectativas sociales. La fidelidad al Evangelio puede traer consigo el rechazo, el aislamiento e incluso la persecución. El cristiano debe estar dispuesto a vivir en esta tensión, sabiendo que el precio que se paga por seguir a Cristo es la misma medida que nos permite ser verdaderamente libres. La vida cristiana es, por lo tanto, una lucha diaria por mantenernos firmes en los valores del Evangelio, incluso cuando estos nos lleven a la confrontación con el mundo y sus lógicas. La sabiduría del sacrificio, la cruz como sentido de vida. La cruz como centro de la vida cristiana. No solo es un símbolo de sufrimiento, sino también de sabiduría y amor divino. En ella, Dios se ha hecho presente en la debilidad humana y ha revelado el camino hacia la vida eterna. La sabiduría de la cruz es paradójica. En ella, la muerte se convierte en vida. El sufrimiento se convierte en salvación. Y el fracaso humano se convierte en victoria. Para los discípulos de Jesús, cargar con la cruz no es solo una imposición externa, sino un acto de colaboración con el amor redentor de Dios. Es una llamada a vivir cada circunstancia de nuestra vida, por difícil que sea, con la certeza de que en ella podemos encontrar el sentido pleno de nuestra existencia. El sacrificio no es en vano, sino que tiene un propósito redentor. Así, el cristiano es invitado a abrazar su propia cruz, sabiendo que, a través de ella, puede compartir en la obra salvífica de Cristo y experimentar la transformación interior que solo el amor de Dios puede otorgar. La importancia de la comunidad cristiana como apoyo en el camino. Finalmente, no podemos olvidar que el discipulado no es un camino aislado. A pesar de la exigencia radical del llamado de Jesús, este nunca nos invita a caminar solos. El cristiano está llamado a vivir en comunidad, en fraternidad con otros hermanos y hermanas en la fe. La Iglesia no es solo una institución religiosa, sino el cuerpo de Cristo. La comunidad de los discípulos que, unidos en su amor a Jesús, se acompañan mutuamente en el camino. La vida cristiana, por su propia naturaleza, es comunitaria. Cuando uno de los miembros sufre, los demás están llamados a acompañarlo y a ayudarlo. La fraternidad cristiana es un regalo precioso que permite a los discípulos mantenerse firmes en su fe, especialmente en los momentos difíciles. La comunidad es también un lugar donde se recibe apoyo para seguir
Adelante en el camino del discipulado, donde se pueden compartir las luchas y alegrías de la vida cristiana, y donde se experimenta el amor de Cristo de una manera tangible. El costo real del discipulado, una invitación a la reflexión profunda. La invitación de Jesús a seguirlo es clara, pero también implica un desafío radical que requiere una reflexión seria sobre lo que significa realmente tomar la decisión de seguirlo. En este pasaje, Jesús no esconde las dificultades ni las exigencias del discipulado. Al contrario, las plantea de manera explícita, para que quienes decidan seguirlo lo hagan con plena conciencia de lo que implica este camino. Muchos en la multitud probablemente se sintieron atraídos por la idea de ser seguidores de un líder carismático. Pero Jesús les invita a considerar el costo de esa decisión. El discipulado no es algo que se puede tomar a la ligera, ni es algo que se pueda hacer solo por impulso o por emoción momentánea. El seguimiento de Cristo requiere una dedicación y un compromiso que trascienden las expectativas superficiales. Se trata de un viaje profundo de transformación que implica sacrificio, sufrimiento y, en última instancia, un desprendimiento total de los deseos egoístas que nos atan a este mundo. El discipulado es una llamada a reconocer que, para seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a perder algo importante: nuestra vida tal como la conocemos. No se trata solo de abandonar lo que es material, sino de ir más allá, de abandonar nuestros propios planes y deseos para acoger los planes de Dios para nosotros. Esta renuncia no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar una vida más plena, más auténtica y más alineada con el propósito divino. La verdadera vida no se encuentra en la acumulación de bienes, en el poder o en el éxito mundano, sino en la entrega radical al amor y la voluntad de Dios. El discipulado, entonces, es una elección que, aunque costosa, nos lleva a la vida eterna. Una vida que solo se puede experimentar a través de la obediencia y la entrega completa a Dios. La paradoja de la entrega, perder para ganar. Uno de los aspectos más paradójicos del llamado de Jesús es la invitación a perder la vida para ganarla. En el mundo actual, este concepto suena desconcertante, incluso contradictorio. El mundo nos enseña que el éxito y la felicidad se logran a través de la acumulación, de la conquista, de ser dueños de todo lo que deseamos. Pero Jesús desafía esta lógica. Nos dice que, en realidad, es solo cuando estamos dispuestos a perder nuestra vida, a renunciar a nuestros deseos egoístas, a soltar lo que creemos que nos da seguridad, que verdaderamente encontramos la vida. La entrega total. La pérdida de lo que creemos que nos da control. Nos abre a una nueva dimensión de existencia. La vida en Cristo. Este es uno de los grandes misterios del cristianismo. La verdadera vida solo se alcanza cuando estamos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos ata. La cruz, símbolo del sacrificio máximo, se convierte en la clave para entender esta paradoja. Al abrazar la cruz, el discípulo se despoja de sí mismo y de su ego. Y en ese acto de entrega, experimenta la resurrección. Una vida nueva, transformada y llena de esperanza.
Es sólo cuando renunciamos a nuestra autarquía y a nuestra independencia, cuando nos entregamos de manera radical a Dios, que realmente encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en Él. Así, el sacrificio no es un fin doloroso, sino un medio para alcanzar algo mucho más grande y valioso: la plenitud de la vida en Dios. El seguimiento de Cristo en medio de las contradicciones del mundo. Vivir el discipulado en un mundo que constantemente promueve valores contrarios a los del Evangelio es un desafío de gran magnitud. La sociedad actual valora el éxito individual, la acumulación material, el placer inmediato y la competencia constante. En un contexto así, seguir a Jesús parece ser algo completamente opuesto, casi un acto contracultural. Jesús nos invita a renunciar al egoísmo, a la búsqueda incesante de poder y control, a los bienes materiales que muchas veces nos definen, para vivir de una manera radicalmente distinta. Esta contradicción entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo es una de las pruebas más difíciles que enfrentan los discípulos de Cristo. El mundo nos ofrece una definición de éxito que está basada en logros inmediatos, en el reconocimiento público y en el poder. Pero Jesús nos llama a una vida que no está centrada en la acumulación o en el reconocimiento, sino en el servicio, la humildad y la entrega desinteresada. El cristiano está llamado a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Esto no significa una desconexión total con la realidad social, sino un compromiso profundo con la justicia, la paz y el amor en medio de un contexto que muchas veces rechaza estos ideales. En este sentido, el discípulo debe ser un testigo de una realidad alternativa, un faro de luz en medio de la oscuridad, que vive según los valores del Evangelio, sin ceder a las presiones del entorno. El desafío radica en no dejarse llevar por la corriente, sino mantener firmes los principios cristianos, incluso cuando esto implique la oposición del mundo. La libertad interior como fruto del sacrificio. El sacrificio, como lo presenta Jesús en este pasaje, tiene como finalidad la verdadera libertad. El hombre moderno tiende a asociar la libertad con la capacidad de hacer lo que quiera, de seguir sus propios deseos sin restricciones. Sin embargo, la libertad que ofrece Cristo no es la libertad para hacer lo que se quiera, sino la libertad para hacer lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios. Esta libertad no proviene de la autocomplacencia ni de la satisfacción de deseos superficiales, sino de una vida de entrega y servicio. La verdadera libertad cristiana es la que surge cuando nos desprendemos del egoísmo y de las ataduras del pecado. Al abrazar el sacrificio, nos liberamos de lo que nos limita y nos esclaviza, como la codicia, el orgullo, la envidia y el miedo. En lugar de estar sujetos a nuestras pasiones y deseos desordenados, somos capaces de vivir de manera auténtica y plena, según el plan que Dios tiene para nosotros. El sacrificio, entonces, no es una carga, sino un medio para alcanzar la libertad interior. Una libertad que nos permite vivir con paz y alegría, sin depender de los factores externos. Esta libertad es el fruto de una vida entregada a Dios y a los demás, y es la que nos capacita para seguir el camino del Evangelio sin miedo y con esperanza.
La necesidad de discernir el costo del discipulado. Antes de tomar la decisión de seguir a Cristo, Jesús nos invita a reflexionar y a considerar el costo de esa decisión. El uso de las parábolas de la torre y del rey en este pasaje subraya la importancia del discernimiento. Seguir a Jesús no es una decisión impulsiva, sino una elección consciente que debe tomarse con seriedad. El discípulo debe estar dispuesto a enfrentar las dificultades que acompañan el camino y a renunciar a lo que es necesario para seguir fielmente a Cristo. Esta llamada al discernimiento es fundamental, ya que el seguimiento de Jesús implica sacrificios que no siempre son fáciles de entender o aceptar. Discernir el costo del discipulado no significa simplemente medir los sacrificios en términos materiales o de confort personal, sino también evaluar el compromiso interior que se requiere para vivir conforme a los valores del Evangelio. La vida cristiana no se puede vivir a medias. El seguimiento de Jesús demanda una dedicación total, una entrega sin reservas. Es fácil entusiasmarse con la idea de seguir a Cristo cuando las cosas van bien, pero es en los momentos de dificultad y sufrimiento donde realmente se pone a prueba la fidelidad. El verdadero discípulo no sigue a Jesús por conveniencia o por beneficios inmediatos, sino por un amor profundo y por la convicción de que su vida está llamada a algo mucho más grande que la satisfacción de sus propios deseos. La cruz como la clave de la vida cristiana. El símbolo de la cruz, que se presenta en este pasaje como el centro del discipulado, es el verdadero núcleo del cristianismo. La cruz representa no solo el sufrimiento y la muerte, sino también el amor y la victoria sobre el pecado. A través de la cruz, Jesús ha redimido al mundo, mostrando que el sacrificio es el camino hacia la vida. Esta paradoja es una enseñanza central del cristianismo. Es a través del sufrimiento que se alcanza la verdadera gloria. Es en la muerte que se encuentra la vida eterna. El cristiano está llamado a cargar con su cruz, no como una carga insoportable, sino como un medio para compartir en el misterio de la redención y la transformación que Cristo ha traído al mundo. La cruz es también un signo de unidad con Cristo. Al tomar la cruz, el discípulo se une al sacrificio de Jesús, y en esa unión experimenta una profunda transformación interior. Es en la cruz donde el amor de Dios se hace tangible. Y es a través de la cruz que el cristiano participa en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La cruz, entonces, no es solo un sacrificio doloroso, sino una fuente de vida y de poder para el discípulo. Cada momento de sufrimiento, cada dificultad, es una oportunidad para vivir más plenamente el misterio de la cruz y para crecer en la conformidad con Cristo. La verdadera recompensa, la vida eterna. Todo el sacrificio, la renuncia y el sufrimiento que el discipulado implica se ven compensados por la recompensa de la vida eterna. Jesús no nos invita a seguirlo simplemente por el sacrificio en sí mismo, sino porque el sacrificio nos conduce a una vida mucho más grande y eterna. El discipulado no es solo un camino de sufrimiento, sino de esperanza. La vida eterna, que es la verdadera recompensa del cristiano,
No es algo que se recibe al final del camino, sino que comienza ya aquí, en la medida en que vivimos según los valores del reino de Dios. La vida eterna es la plena comunión con Dios, la participación en su amor, su paz y su gloria. Seguir a Cristo, entonces, es la decisión que nos lleva a vivir con una perspectiva completamente distinta. Una perspectiva que trasciende los límites de esta vida y se orienta hacia el reino de Dios. La verdadera vida. La vida que nunca termina. Comienza en el momento en que decidimos seguir a Cristo y cargar con nuestra cruz. El sacrificio es el camino hacia esa vida eterna. Y cada paso que damos en el seguimiento de Jesús nos acerca más a la plenitud de esa vida que nos ha prometido. La centralidad de la cruz en la vida cristiana. En el Evangelio de Lucas, Jesús presenta un mensaje claro sobre la centralidad de la cruz en la vida cristiana. La cruz no es solo un evento histórico ocurrido hace más de 2000 años, sino que se convierte en el principio fundamental de la existencia cristiana. Para muchos, la cruz es simplemente un símbolo de sufrimiento. Pero para el discípulo de Cristo, la cruz es el lugar donde se revela el amor más grande de todos. Jesús mismo no solo predica sobre la cruz, sino que la asume y la carga como el camino hacia la salvación. El discipulado, entonces, está marcado por esta paradoja. El sufrimiento y el sacrificio se convierten en los medios para alcanzar la gloria y la vida eterna. El cristiano no debe ver la cruz como una imposición externa, sino como un signo de transformación interior. Al tomar la cruz, el discípulo se identifica con Cristo y con su obra redentora. Este es el misterio central del cristianismo. El sacrificio voluntario de Cristo en la cruz nos da acceso a una vida nueva. Una vida que trasciende los límites de la muerte y nos introduce en la eternidad de Dios. La cruz es, por tanto, el medio a través del cual el cristiano puede encontrar su verdadera identidad en Cristo. Al abrazar la cruz, el discípulo renuncia a sí mismo y se entrega totalmente a la voluntad de Dios, confiando en que, a través del sacrificio, encontrará la paz y la plenitud de vida que solo Dios puede ofrecer. El discipulado y la superación del miedo a la pérdida. Uno de los aspectos más desafiantes del discipulado es la invitación a superar el miedo a la pérdida. Jesús nos invita a renunciar a muchas cosas importantes para seguirlo. Y esto puede despertar el temor de perder aquello que parece esencial para nuestra felicidad. Sin embargo, la vida cristiana no se centra en lo que dejamos atrás, sino en lo que ganamos en Cristo. El miedo a la pérdida es, en muchos sentidos, un obstáculo que impide a muchas personas vivir plenamente su vocación cristiana. El seguimiento de Cristo requiere una entrega incondicional. Una entrega que no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se gana en el reino de Dios. Este temor de perder lo que conocemos puede ser especialmente fuerte en un mundo que valora tanto el éxito, la seguridad material y el control personal. El cristiano, al contrario, está llamado a vivir con una visión mucho más amplia, la de la esperanza en la vida eterna. Jesús nos asegura que lo que se pierde por Él y por el Evangelio será recompensado abundantemente. El verdadero discípulo no se aferra a lo que posee, sino que vive con la certeza de que, al seguir a Cristo, está obteniendo algo mucho más grande.
La relación con Dios, la paz interior. Y la promesa de una vida sin fin. Así, superar el miedo a la pérdida es esencial para poder vivir de manera plena y radical el llamado al discipulado. La vocación cristiana como un acto de servicio incondicional. El discipulado no solo implica seguir a Jesús, sino también vivir según sus valores y su modo de ser. Jesús mismo vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Y esa es la actitud fundamental que el discípulo debe adoptar. El cristiano no es llamado a la búsqueda del poder o la fama, sino a la entrega desinteresada y al servicio de los demás. En este sentido, el discipulado tiene un carácter profundamente comunitario y social. No se trata de una vida de aislamiento o de satisfacción egoísta, sino de un llamado a ser testigos de la caridad de Dios en medio del mundo. Al seguir a Cristo, el cristiano se convierte en un servidor de la humanidad, dispuesto a sacrificar su propio bienestar por el bien de los demás. El servicio en la vida cristiana no es solo un acto puntual, sino una actitud permanente que debe impregnar cada aspecto de la existencia. El verdadero discípulo no actúa por interés propio o por obtener recompensas inmediatas, sino que vive con un corazón generoso, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Este servicio no se limita a acciones grandiosas o visibles, sino que se manifiesta en pequeños gestos cotidianos de amor, paciencia, comprensión y sacrificio. El cristiano está llamado a vivir con la conciencia de que cada acción, por pequeña que sea, puede ser un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. En este sentido, el discipulado cristiano es un camino de santificación a través del servicio incondicional. La capacidad de amar sin medida como el corazón del discipulado. Otro aspecto fundamental del discipulado es la llamada a amar sin medida. Jesús nos invita a amar no solo a quienes nos aman, sino también a aquellos que nos odian o nos rechazan. Este tipo de amor radical es la verdadera prueba de que somos sus discípulos. El amor cristiano no es el amor basado en sentimientos agradables o recíprocos, sino un amor que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Un amor que se extiende incluso a nuestros enemigos. Este amor tiene su raíz en Dios, quien nos amó primero y nos enseñó lo que es el amor verdadero. El discípulo está llamado a reflejar ese amor divino, no como una tarea fácil, sino como un camino de transformación interior. Amar sin medida implica vivir con una actitud de perdón, de misericordia y de generosidad. No se trata de un amor sentimental o superficial, sino de un amor que se basa en la voluntad de servir y dar al otro, incluso cuando no recibimos nada a cambio. Este amor se manifiesta en acciones concretas, en el cuidado de los necesitados, en la justicia social, en la solidaridad con los más vulnerables. El cristiano no puede quedarse indiferente ante el sufrimiento del otro, sino que está llamado a ser un instrumento de la paz y la compasión de Cristo. De esta manera, el discipulado se convierte en un proceso continuo de transformación del corazón, que nos lleva a vivir el amor radical que Jesús nos mostró con su propia vida. La espiritualidad del desapego en el seguimiento de Jesús. El llamado de Jesús a renunciar a los bienes materiales y a las relaciones que nos atan a este mundo es una invitación a vivir con desapego.
Esto no significa que debamos rechazar los bienes materiales o las relaciones humanas, sino que debemos vivir sin aferrarnos a ellos de manera excesiva. El desapego es una actitud de libertad interior que nos permite vivir de forma más plena y auténtica, sin quedar atrapados por la ansiedad del tener o del ser. En este sentido, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos ante Dios. El desapego es una actitud que nos permite vivir con generosidad y con un corazón abierto hacia los demás. Cuando dejamos de aferrarnos a las posesiones materiales, nos liberamos de la esclavitud que el consumismo y el materialismo imponen sobre nuestras vidas. Esta libertad nos permite vivir con mayor simplicidad, centrados en lo esencial, y dispuestos a servir a Dios y a los demás con generosidad. El desapego no es una negación de las cosas buenas de la vida, sino una liberación de la obsesión por ellas. Al vivir con desapego, podemos experimentar una vida más plena, más rica en relaciones auténticas, y más centrada en lo que realmente importa. El discipulado como un llamado a la conversión constante. El seguimiento de Cristo no es algo que se logra de una vez por todas, sino un proceso continuo de conversión. La vida cristiana es un camino de transformación, en el cual el discípulo está llamado a convertirse cada día más en la imagen de Cristo. Esta conversión no es un acto aislado, sino un proceso diario de renovación interior, que implica la purificación de los deseos desordenados, la superación del egoísmo y la apertura a la gracia divina. Cada día, el cristiano está llamado a crecer en santidad, a dejar atrás las viejas formas de pensar y actuar, y a abrazar una vida de amor, justicia y paz. La conversión es una respuesta a la gracia de Dios, que actúa constantemente en el corazón del creyente. No es algo que dependa únicamente de nuestros esfuerzos, sino que es una colaboración con el Espíritu Santo, que nos guía y nos da la fuerza necesaria para cambiar. Esta conversión se manifiesta en todas las áreas de la vida. En las relaciones personales, en la manera de trabajar, en las decisiones que tomamos y, especialmente, en nuestra relación con Dios. Vivir el discipulado es, por tanto, un camino de crecimiento continuo, en el cual siempre hay algo nuevo que descubrir y transformar. La comunidad cristiana como apoyo en el proceso de conversión. Aunque el discipulado es un camino personal, no es un camino en solitario. Jesús ha establecido una comunidad de discípulos, la Iglesia, que acompaña a cada cristiano en su camino de conversión. La comunidad cristiana es esencial para el crecimiento espiritual del discípulo, ya que proporciona el apoyo, la corrección fraterna y el aliento necesario para perseverar en el seguimiento de Cristo. La Iglesia no solo es el lugar de la enseñanza y la adoración, sino también el espacio donde los cristianos pueden vivir el Evangelio en comunidad, compartiendo las alegrías y las dificultades del camino. El discipulado en comunidad también implica una dimensión de responsabilidad mutua. Los discípulos se cuidan unos a otros, se animan a vivir según el Evangelio, y se apoyan en la oración y en el servicio. La vida cristiana no se vive de manera aislada, sino en comunión con otros. La comunidad cristiana es, por tanto, un espacio donde se cultiva la solidaridad, la paz y el amor fraterno.
Valores que son esenciales para vivir el discipulado de manera auténtica. La comunidad es también el lugar donde el discípulo puede experimentar la misericordia de Dios, especialmente en los momentos de debilidad o caída. La gracia de Dios actúa a través de la comunidad, que es un instrumento de sanación y restauración. La esperanza en la vida eterna como fuente de consuelo. Al final del camino del discipulado, Jesús nos promete la vida eterna. Esta promesa no solo ofrece consuelo, sino también una perspectiva de esperanza radical. La vida cristiana se vive a la luz de la esperanza en la resurrección, en la certeza de que nuestras luchas, sacrificios y sufrimientos en este mundo no son en vano, sino que tienen un propósito eterno. El cristiano no vive únicamente para este mundo, sino que tiene los ojos puestos en el reino de Dios, que es la meta final de todo su esfuerzo. La vida eterna no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente que comienza aquí y ahora en la medida en que vivimos en comunión con Dios y con los demás. Este consuelo y esperanza en la vida eterna nos da la fuerza para seguir adelante en medio de las dificultades, a través de la mirada hacia la eternidad. Los sufrimientos temporales de la vida adquieren un sentido y una perspectiva que nos permite soportarlos con paz y alegría. La vida eterna no solo significa una vida sin fin, sino una vida llena de plenitud y de gozo, en la presencia de Dios.